Central Noticias reveló a través de una serie de reportajes la emperatriz del TEC presuntas irregularidades en el despido y la denuncia de persecución contra la funcionaria Jania Rodríguez, el desuso de un sistema de documentación por el que el TEC pagó poco más de 14 millones de colones, los viajes de la rectora María Estrada sin logros concretos, la compra por casi $1 millón en autos nuevos, la utilización de escoltas y el pago de horas extras al chofer de la rectoría. Pero como sucede con muchas de las emperatrices que existieron a lo largo de la historia en varios imperios, justificaron todo como actos de protección del imperio, negando los abusos. A veces sus respuestas fueron tardías, pero la historia se encargó de recordarles sus errores. En este caso, más de 47 documentos evidencian las contradicciones de la rectora del TEC, María Estrada Sánchez. Reconstruyamos la historia. Desde el martes 1 de julio de 2025, Central Noticias envió una serie de requerimientos de información al TEC, a la Rectoría, al Departamento de Aprovisionamiento, al Consejo Institucional y al Departamento de Servicios Generales. El miércoles 16 de julio, tanto la rectora María Estrada Sánchez como Evelyn Bonilla Cervantes del Departamento de Aprovisionamiento, cerca de cumplirse en plazo de 10 días para la entrega de la información, remitieron la resolución R645-2025 y el oficio AP380-2025, donde pidieron una prórroga para enviar la información. Ese miércoles, paralelamente, María Estrada Sánchez comunicó a Central Noticias a través de la resolución R644-2025 que por razones de agenda era imposible atender una entrevista presencial, pero que remitiéramos las preguntas. Ante la negativa de recibir al equipo de Central Noticias, se le informó a Vivian García Paniagua de Relaciones Públicas que, adjunto las preguntas a la rectora y lamento que en temas tan serios no se cuente con un espacio para la entrevista. Los reportajes se emitirán el martes 22 de julio, de manera que necesito las respuestas ese mismo día o la entrega se limitará a mencionar las preguntas que se enviaron a la rectora. De esta manera se advertía al equipo de la rectora, pero las respuestas eran necesarias para generar el equilibrio que siempre caracteriza a Central Noticias. Al final, el que nada debe, nada teme. En un acto de negación absoluta y mintiéndole a la comunidad universitaria y al país entero, la rectora María Estrada Sánchez nunca contestó lo que preguntamos en la carta, sino que esperó la difusión de los reportajes para exigir un derecho de respuesta y rectificación. Pero los papelitos hablan y hoy, aquí, vamos a revisar el video de 21 minutos que envió como reclamo, es decir, disfrazó sus respuestas como una aparente medida de rectificación para distraer los cuestionamientos a su gestión. ¿Qué le preguntamos y qué respondió María Estrada Sánchez, rectora del TEC? ¿Por qué el tecnológico no ha emitido ninguna respuesta formal sobre el despido de la exdirectora de Gestión de Talento Humano, Jania Rodríguez Mora, pese a que existen medidas cautelares y expedientes judiciales que denunciaban acoso, persecución y presiones para realizar nombramientos a dedo? La rectora María Estrada Sánchez desmintió las afirmaciones que consideró falsas y que distorsionan los hechos, desconoció la existencia de un expediente judicial y solo se refirió a la medida cautelar. No existen medidas cautelares ni expedientes judiciales que denuncien acoso, persecución y presiones para analizar nombramientos a dedo. En el expediente judicial no se hace referencia alguna a estas acusaciones. En cuanto a la medida cautelar de reinstalación solicitada por Rodríguez, esta fue rechazada en primera instancia por el juez laboral, lo cual contradice la narrativa de OPA. La afirmación de que Rodríguez Mora fue despedida por decir no o por negarse a obedecer órdenes que no tenían respaldo técnico no se ajusta a la realidad. El testimonio de Jania Rodríguez respalda la denuncia planteada contra la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, tanto así que la Asociación de Funcionarios del Tecnológico de Costa Rica, AFITEC, advirtió en un comunicado a la comunidad universitaria en marzo de 2025 que el proceso de despido de Jania Rodríguez Mora careció de los principios del debido proceso y se manifestaron en contra de la decisión de la rectora. AFITEC advirtió el despido injustificado de Jania Rodríguez. En su respuesta, la rectora nunca se refirió a lo dicho por los representantes de AFITEC, quienes manifestaron su preocupación porque la funcionaria Xiomara Mata Granados, también quien trabajó durante 30 años en el campus de San Carlos, corrió la misma suerte que Jania Rodríguez. Sus declaraciones contradicen lo que indicó AFITEC. Su despido se basó en graves incumplimientos contractuales y violaciones al control interno, respaldados en pruebas contundentes que serán presentadas ante el juzgado correspondiente. Y el proceso administrativo fue llevado con total apego al debido proceso y las garantías constitucionales.
No hubo manipulación de la Junta de Relaciones Laborales ni se utilizó una causa prescrita contra ella. Las decisiones se fundamentaron en un análisis objetivo de las faltas comprobadas. Además, la agrupación sindical confirmó a Central Noticias que hay 2 procesos abiertos contra 2 jefaturas de la Vicerrectoría de Administración por presunta intimidación a sus subalternos. Además, un total de 5 despidos en condiciones cuestionables. Sobre la presunta manipulación de la Junta de Relaciones Laborales, la rectora se le olvidó indicar que ella se apartó del criterio de ese ente y aún así desoyó la recomendación de no proceder con el despido. También aseguró que el caso de Jania Rodríguez se conoció antes de que ella fuera rectora. Pero si no había interés de su parte, ¿por qué avanzó con el despido a pesar de que los criterios no solo de AFITEC, sino también de la Junta de Relaciones Laborales eran contrarios? De eso, un silencio profundo. Sí reconoció el retiro de las placas de la funcionaria, aunque alegó una falta ética de doña Jania Rodríguez. Me negué rotundamente a la petición y a que le devolvieran las placas, ya que ordenar la devolución de las mismas no solo no es parte de mis competencias, sino que habría sido una acción incorrecta y antiética. La normativa es para todos. Es crucial señalar que la afirmación de Ania Rodríguez de que este incidente fue represalia por su oposición a la propuesta 4 sobre nombramientos carece de cualquier coherencia temporal, dado que dicha propuesta es de abril del 2024, es decir, 8 meses después de la infracción. La rectora aseguró que a Jania Rodríguez se le pagó su liquidación, lo que contradice el reclamo que Rodríguez mantiene en su expediente. La rectora no brindó ninguna prueba que demostrara lo contrario. Es deplorable encontrarnos hoy aquí defendiendo al tecnológico de semejantes absurdas acusaciones. Por cierto, además, OPA también aseguró que Rodríguez fue despedida sin pago de prestaciones. Falso. Al cesar la relación laboral por despido justificado en las faltas graves comprobadas, se le realizó la liquidación correspondiente de sus derechos laborales de aguinaldo y vacaciones. Además, por supuesto, como asociada de la Asociación Solidarista, también le asistió el derecho a retirar del aporte patronal de cesantía. Pero la rectora María Estrada omitió responder lo que Central Noticias le preguntó sobre este caso, que por cierto dista muchísimo de absurdas acusaciones. ¿Participó usted en la creación, impulso o manipulación del reclamo administrativo presentado por la funcionaria interina Vega Bonilla en octubre de 2023, 10 meses después de su salida del TEC, que fue usado como base para despedir a Jania Rodríguez Mora? ¿Quién accedió al correo institucional de la funcionaria Vega Bonilla para redactar o enviar ese reclamo administrativo si su contrato finalizó el 31 de diciembre de 2022 y no se presentó más a laborar? ¿Se reactivó su cuenta institucional? ¿Quién lo autorizó? ¿Existe un oficio bitácora técnica? Por favor, emitir certificación del Departamento de Tecnologías de la Información. ¿Cómo explica que si alguien sin vínculo laboral haya podido generar un reclamo formal con consecuencias disciplinarias? ¿Puede garantizar que este documento no fue inducido desde instancias internas para justificar el despido de Jania Rodríguez? ¿Qué rol jugó la dirección de asesoría legal en manos de Jessica Mata Alvarado, abogada sin experiencia universitaria previa, en el armado del caso contra la exdirectora de Talento Humano? ¿Bajo qué criterios fue nombrada, por cierto? De eso, silencio absoluto. Sobre su intención de modificar el artículo 53 del Estatuto Orgánico del TEC para eliminar la elección plebiscitaria de las direcciones y permitir su nombramiento directo desde la rectoría, indicó que no es así, pero nunca negó que existiera tal propuesta. Tampoco desmintió que esto la facultaría a nombrar a dedo puestos claves como evidenciamos en la documentación en poder de Central Noticias. Como un asambleísta más, yo soy una de las firmantes de la propuesta mencionada. La normativa vigente me otorga el derecho de sumarme a iniciativas de otros miembros de la comunidad que tengan a bien presentar, y eso hice. La propuesta no está aprobada. Aún apenas, después de debatida, se encuentra en fase de dictamen. Este proceso se realiza atendiendo a la normativa vigente y respetando siempre los principios de participación, equidad y pluralidad que rigen la construcción colectiva y participativa del TEC. La rectora, María Estrada Sánchez, fue omisa en responder. ¿Por qué impulsó usted un proyecto para eliminar el sistema de elección plebiscitaria en el nombramiento de directores de departamento y concentrar esa decisión en la rectoría?
¿Considera ético que su cargo concentre el poder de nombrar vicerrectores, directores de oficinas asesoras y direcciones operativas clave? ¿Cómo se garantiza la meritocracia institucional? ¿Cómo responde a las acusaciones de que su equipo de trabajo opera bajo una cultura del miedo, donde sus funcionarios evitan contradecirla por temor a represalias? Aquí también hubo silencio total. En relación con el pago por más de 14 millones de colones del sistema de documentación al fresco, la rectora María Estrada Sánchez aseguró que las decisiones relativas a la adquisición y pago del sistema se produjeron cuando ella no había asumido la rectoría. Se desligó de esta responsabilidad, pero sí aceptó que ella misma decidió detener la implementación de dicho sistema, pero responsabilizando a los especialistas en computación. Mi responsabilidad estriba haber detenido la implementación del sistema una vez que los especialistas en computación advirtieron que el software no contaba con las calidades necesarias para atender las necesidades del tecnológico. Ahora buscamos un sistema mucho más moderno e innovador, incluso con elementos de inteligencia artificial. El informe de auditoría que ella dice desconocer la contradice en varios aspectos. Primero, la rectora emitió la resolución 1169-2024 justificando la suspensión del proyecto. Sin embargo, se desconoce cómo estos fueron establecidos. Se determina en relación a las justificaciones que la Rectoría remite a la Comisión de Planificación y Administración el oficio R1169-2024, al cual adjunta el oficio VAT-162-2024 suscrito por la vicerrectora de Administración, en el que se detalla los aspectos que eventualmente dan sustento a la suspensión del proyecto. Sin embargo, se desconoce cómo estos son establecidos. No obstante, se podría deducir, según las consultas realizadas, que las justificaciones que se alegan en dicho oficio fueron recopiladas por la Rectoría en una reunión que se realiza con las funcionarias usuarias que están siendo capacitadas sobre su uso, las cuales, en entrevistas realizadas por la auditoría interna, manifiestan haberse reunido para exponer sus preocupaciones respecto al proceso de capacitación y sus resultados. También la auditoría le ordenó a la rectora la presentación de un plan remedial. Asimismo, le recordó su responsabilidad. Un artículo que en Central Noticias se lo repasamos para que la rectora María Estrada Sánchez no lo olvide nunca, justamente en la Ley General de Control Interno número 8292 sobre el capítulo 5 de responsabilidad y sanciones. El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo según la normativa técnica aplicable. Pero de nuevo, la rectora María Estrada Sánchez omitió responder las preguntas de Central Noticias. ¿Cuál es su postura sobre los señalamientos contenidos en la auditoría interna respecto a la compra del sistema al fresco, que denuncia ausencia de estudios técnicos, pago anticipado sin garantías y contradicciones en la suspensión del proyecto? ¿Por qué no se ha entregado una respuesta técnica formal sobre este caso, a pesar de que la solicitud fue presentada desde el 1 de julio y prorrogada más de una vez bajo el argumento de complejidad? Sobre sus viajes al exterior, la rectora rechazó que acudiera a 8 viajes y que pasara más de 30 días fuera de la institución. Sin embargo, nunca negó que se compraron todos los tiquetes, que por cierto, algunos no utilizó, a los destinos descritos por Central Noticias, cuya información se basó en las actas del Consejo Institucional. Es decir, Central Noticias no faltó a la verdad en ningún momento. El informe AP-338-2025 del Departamento de Aprovisionamiento indica que los montos correspondientes a los viajes adquiridos y no ejecutados en las fechas programadas fueron gestionados con el contratista a fin de congelar los montos para su utilización futura. Es decir, los viajes se programaron. La duda que salta es cómo la Rectoría solicita viajes que luego no logra ejecutar. Justo por eso, Central Noticias pidió explicaciones sobre la agenda de la rectora viajera para cotejar la información antes de emitir las entregas informativas. Es clarísimo que en la segunda y tercera entrega de la Emperatriz del TEC se consignaron los viajes exactos realizados por la rectora a partir de la información oficial remitida. En primer lugar, la planificación de los viajes al exterior realizados por la Rectoría y otras personas funcionarias del TEC no son arbitrarios ni caprichosos. Por lo demás, resulta completamente inexacta la afirmación de que ha acumulado 84 días hábiles o casi 2 meses completos de ausencia fuera del país. Entre los años 2023, 2024 y 2025, los días efectivos de ausencia del país, producto de viajes institucionales, suman 30 días hábiles.
La rectora del TEC, María Estrada Sánchez, aseguró que hubo reportes de los resultados concretos de los viajes. Sin embargo, lo único que resaltó en su respuesta como tangible fue el patrocinio, según ella, para el Congreso de las Américas sobre la Educación Internacional que se realizará en octubre en Costa Rica. Los demás, en su mayoría, se tradujo en abordar temas como uso ético de la inteligencia artificial, cambio climático, posicionamiento global del TEC, la entrega al Papa Francisco del Estado de la Educación, movilidad académica, renovación de vínculos con universidades internacionales e interés de que otras casas de estudio conozcan el modelo de ingeniería del TEC. En primer lugar, la planificación de los viajes al exterior realizados por la Rectoría y otras personas funcionarias del TEC no son arbitrarios ni caprichosos. Por lo demás, resulta completamente inexacta la afirmación de que ha acumulado 84 días hábiles o casi 2 meses completos de ausencia fuera del país. Entre los años 2023, 2024 y 2025, los días efectivos de ausencia del país, producto de viajes institucionales, suman 30 días hábiles. La rectora María Estrada Sánchez tampoco respondió, porque varios de sus viajes fueron aprobados con apenas 4 a 6 días de antelación. ¿No contradice eso los principios de planificación presupuestaria? ¿Qué resultados concretos generaron sus viajes internacionales? ¿Puede enumerar convenios, proyectos o beneficios institucionales derivados directamente de esas salidas? ¿Cuántos días efectivos acumuló usted fuera del país entre 2023 y 2025? ¿Y a cuántas rectorías internas se designaron? Sobre el casi $1.000.000 en autos nuevos, la rectora no negó la compra, ni tampoco el cambio del vehículo que ella utiliza. Este monto corresponde a un proceso en curso de formalización, no a un gasto ya ejecutado, para un total de 16 automotores y no 7, como lo indicó el periodista. Entre esos vehículos se encuentra el asignado a la Rectoría, y la renovación implica para las 16 unidades las mismas características que se tienen hoy, solo que con la actualización al año 2025, pues los vehículos ya tienen 10 años o más de uso. A menos que la rectora María Estrada Sánchez desconozca los procesos de sistema de compras públicas en SICOP, es claro que la licitación 2025 LY-00001-00063-00001 está en proceso de formalización. Pero la compra parece adjudicada, como muestra en estos documentos Central Noticias, es decir, está en firme a por dimoto. Quizá la rectora debería preguntarle a la funcionaria Evelyn Bonilla Cervantes, quien ya recibió este informe y fue notificada de esta adjudicación. Sobre el cuestionamiento de las horas extra devengadas por su chofer personal, aseguró que lo emitido por Central Noticias carece de fundamento y distorsiona la realidad de la gestión institucional, pero Central Noticias se limitó a indicar lo señalado en la resolución R677-2025 que la misma rectora envió con su firma. En este contexto, los montos erogados por tiempo extraordinario son razonables y proporcionados, garantizando la continuidad de las operaciones institucionales y la debida atención a la agenda oficial de la máxima autoridad universitaria en materia ejecutiva y sus instancias adscritas, siempre bajo el estricto cumplimiento del control interno de la normativa institucional y nacional. La rectora no aportó evidencia de que no existieran traslados hacia su casa. También ve con normalidad que un chofer de rectoría devengue 10.287.684 colones en los últimos 3 años en horas extra. María Estrada tampoco negó que fuera escoltada por varios oficiales designados. Pero acto seguido lo critica al equipararlo con la escolta que reciben figuras como ministros y expresidentes de la República. Este acompañamiento provino de un análisis conjunto con el coordinador de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, que consideró el nivel de exposición pública y la vulnerabilidad inherente al contexto en el que se producía. Es importante indicar que ni la rectora ni Francisco Fonseca Morales, coordinador de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, aportaron criterios puntuales sobre la decisión de escoltar a la rectora, incluso hasta casa presidencial. ¿Qué riesgo representaría para María Estrada Sánchez trasladarse hacia casa presidencial? Central Noticias no criticó, pidió explicaciones como debe hacerse con cualquier funcionario público. Quien sí realizó la comparación con expresidentes fue el mismo documento USEVI 171-2025, que detalló que a nivel nacional es común que figuras públicas como el presidente de la República, ministros, expresidentes, altos mandos policiales, entre otros, cuenten con servicios de escolta permanentes.
En este sentido, se considera pertinente que en determinados actos o eventos de alto perfil, en los cuales se puedan presentar riesgos reales para la integridad de las personas que ocupan la rectoría, dado su nivel de exposición y responsabilidad pública, se contemple la posibilidad de contar con personal institucional o policial debidamente capacitado para garantizar su seguridad. El problema es responder lo que conviene, porque cuando se confronta con argumentos siempre se recurrirá a la deslegitimación, pero los hechos son comprobables. Finalmente, he de decir que para mantener la altura de mi derecho de rectificación y respuesta, según me lo permite la jurisdicción constitucional y me obliga mi condición de rectora del Tecnológico de Costa Rica, no me voy a referir a los calificativos deshonrosos y denigrantes con los que OPA ha pretendido inútilmente manchar mi reputación y mi compromiso para con el altísimo honor que me ha concedido la comunidad del Tecnológico al permitirme conducir en estos años al TEC. Pero un momento, esta escena no se olvida, porque las respuestas aquí tampoco llegaron. ¿Cómo interpreta el video institucional en el que su asistente aparece abanicándola en público al cierre de una reunión del FES? ¿Considera que ese gesto representa respeto institucional o una cultura de sumisión jerárquica? ¿Cuál es su lectura sobre la referencia que hacen de usted como la emperatriz del TEC dentro y fuera de la entidad? ¿Considera ese apodo injusto o representativo de su liderazgo? ¿Considera que el manejo de su agenda, la negativa a brindar entrevistas directas y las respuestas fragmentadas del TEC cumplen con los principios de transparencia activa? ¿Qué garantías puede brindar a los funcionarios del TEC de que no sufrirán represalias si expresan críticas o denuncian presuntas irregularidades? En fin, doña María Estrada Sánchez, el que nada debe, nada teme. Central Noticias seguirá cuestionando con responsabilidad y apegados al equilibrio de las informaciones, algo a lo que usted, si usted, sabe cómo darle la vuelta.